Pero bueno, empezamos por partes. Clau, si nos pudieras comentar un poquito, ¿cuál es el proceso para la identificación de la vacancia para que quede un poquito más claro? Claro que sí, con mucho gusto. El primer proceso que nosotros realizamos es descargar todas aquellas vacantes validadas por planeación, por la Dirección General de Planeación, que cuentan con un dictamen procedente. A partir de esto, nosotros, en el caso de las plazas de jornada, todo va dirigido al proceso de admisión. En el caso de las plazas por horas, dependiendo la cantidad de grupos que hayan generado como vacantes, es a qué mecanismo va dirigido. Los acuerdos o el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para admisión y para las horas adicionales refieren que si la vacante es hasta de 2 grupos, un grupo o 2, el 100% va para las horas adicionales. Pero que si la vacante es de 3 grupos o más, el 50% de esta cantidad de grupos va para las horas adicionales y el otro 50% viene para el proceso de admisión. Entonces, hacemos descargas semanalmente para poder obtener estas vacantes, identificamos de los eventos previos qué es lo que continúa todavía disponible, a esta disponibilidad se le adicionan las nuevas vacantes que van surgiendo con un dictamen procedente y que forma parte de este 50% para las horas, 100% para las plazas de jornada. Muy bien. Entonces, eso es en general en el proceso de identificación de vacancia. ¿Te parece si empezamos con admisión? En admisión, en general, ¿cuáles son las reglas de selección de los muchachos? Para admisión, lo que hacemos es, en el caso de las horas, tenemos un límite de centros de trabajo que los aspirantes pueden elegir. Este límite de centros de trabajo son 2. La cantidad máxima de horas que pueden elegir a como viene el acuerdo es siempre y cuando no se rebase la cantidad máxima de horas para la compatibilidad, que son 42. Entonces, si esta selección es en una sola escuela, pueden ser hasta 42 horas. Si esta selección es en 2 planteles, dentro del mismo turno, entonces el máximo es de 20 horas. Si estamos compartiendo carga horaria en 2 planteles, turno matutino y turno vespertino, un plantel en cada turno, puede ser hasta de 35 horas. Por ahí, Bárbara Tejeda y se me fue el otro nombre, nos preguntan ¿por qué convocamos si hay tan poca vacancia? ¿Por qué convocamos a tanto si hay tan poca vacancia? Debemos de recordar que nuestra prioridad es que se ofrezca el servicio. Entonces, para ustedes significan 23 minutos dentro de la plataforma que puedan ver qué hay y si algo les conviene. Y si no, nosotros poder seguir con el evento para agotar las listas de prelación y las vacantes que no sean tomadas por los participantes, entonces poder liberarlas lo antes posible para que los directores puedan hacer una propuesta. Esa es la intención de invitar a todos los participantes para que pronto podamos hacer esta actividad. Ahorita, quienes tomen definitiva temporal, la plaza es definitiva, pero los centros de trabajo son temporales. Entonces, a final del año, del ciclo escolar, una vez que se desahoguen los procesos de cambios, vamos a asignarles su centro de trabajo definitivo. Esto genera, en algunos casos, algunos descontentos con quienes tienen horas. Pues hay veces que de acuerdo a la vacancia que se genera, que tampoco depende de nosotros, sino pues del mismo proceso de cambios y de las vacantes que se generaron en el año, no pueden acomodar sus horas. Entonces, por eso es importante que también tengamos eso en cuenta para los futuros procesos, ¿no? Bueno, hablando de horas adicionales, por ahí también hubo mucha confusión y mala información sobre los 2 formularios que enviamos y cuál era la finalidad de los mismos. De inicio, sí quisiera aclarar, esto no es para poder seleccionar las vacantes que están cerca a sus centros de trabajo. No es de esta manera como está establecido que debemos de distribuir la vacancia. ¿Cuál era la finalidad?
tenemos una limitante dictada desde la Federación de la cantidad máxima de centros de trabajo en los que puede desempeñarse un docente de acuerdo a la asignatura que imparte o a la asignatura en la cual está participando. Se las comparto brevemente. Las asignaturas de artes en sus 4 énfasis, teatro, música, artes visuales y danza, pueden tener hasta 4 centros de trabajo, al igual que inglés. Estas 5 asignaturas pueden tener hasta 4 centros de trabajo. Educación física puede tener hasta 5 centros de trabajo y el resto de las asignaturas hasta 3 centros de trabajo. ¿Qué quiere esto decir? Solicitamos a ustedes a través de este formulario nos hicieran favor de indicarnos en qué centros de trabajo se desempeñan para poder obtener la cantidad de centros de trabajo en la que están laborando. ¿Cuál es la finalidad? Si yo soy de la asignatura de educación física, puedo tener un límite de 5 centros de trabajo y si únicamente laboro en uno, puedo obtener horas en mi escuela y hasta en 4 escuelas más para llegar a estos 5 centros de trabajo como límite. Con este ejemplo, espero poder haber ejemplificado cuál es la finalidad de la solicitud de ese formulario. Más o menos. Oye, Bárbara nos insiste mucho en que le respondamos por qué estamos convocando en biología estatal en horas adicionales si no existen vacantes. Bueno, como mencionábamos hace un momento, hay una situación muy importante. Las credenciales que en este momento se les asignan son las credenciales que utilizarán durante todo el ciclo escolar. ¿Qué quiere esto decir? No vamos a cambiarles usuario y contraseña cada vez que sean convocados. La finalidad es hacerles llegar las contraseñas ahora en el arranque del ciclo, absolutamente a todos, para que entonces cada que vean los anexos publicados con las vacantes, de existir alguna de interés, ustedes vean cuándo les toca y ya tengan las herramientas necesarias, que es el usuario y la contraseña, para poder ingresar. Esto lo hicimos porque a veces nos desesperábamos un poquito, me refiero a la comunidad educativa, porque no nos llegaban los correos electrónicos con las contraseñas. Y entonces, de esta manera, una vez que publiquemos los anexos, con la contraseña que ya tienen y con el enlace que ya tienen, podrán entrar a la plataforma. Es decir, esa plataforma estará permanente para los eventos que tengamos de aquí al 31 de mayo. Es por eso que se les convocó. Nada más repetir el tema de la distribución de la vacancia. Nos dicen mucho que por qué primero admisión y luego horas adicionales, cuando al final… Bueno, en realidad no ganaría más o menos el grupo que se cite primero a elegir plaza, ya que como les mencionaba es 1 o 2 grupos de vacante, toda va a horas adicionales. De 3 grupos en adelante, 50% para horas adicionales, 50% para admisión. Por lo tanto, cada uno de los 2 grupos ya tiene su vacancia muy específica y determinada. Sin embargo, sí hay una razón por la que hacemos primero admisión que horas adicionales, que es que con la intención de que horas adicionales se vea un poquito más beneficiada, que a veces no nos es posible porque la vacancia, insistimos, no la definimos nosotros la captamos desde el sistema de gestión que es utilizado por los directores de centro de trabajo y que es planeación quien valida esta vacancia. A ver, pero nada más, y no es que sea responsabilidad de planeación, es que así se va generando la vacancia, ¿no? Con las renuncias, con los fallecimientos, con las jubilaciones. Hay un proceso, es a lo que nos referimos, hay un proceso anterior a nuestro proceso que se detona desde el centro de trabajo y que pasa por planeación para nosotros finalizar con ese proceso, ¿no? Lo que queremos hacer es que si hay vacantes que en el proceso del 50% que le toca a admisión, que no son tomadas por ellos, podamos integrarlas a la vacancia de horas adicionales. Por eso es que iniciamos con admisión, porque si ellos no los toman, en vez de liberarlas primero a propuesta de los centros de trabajo, las subimos a la carga de horas adicionales para que, aunque sean 1 o 2, sean un poquito más beneficiados. Igual los eventos funcionan igual en la periodicidad. Sí, nada más, funcionan igual en la periodicidad, nada más siempre, como mencionaba Wendy, con admisión para que este remanente de lo que los aspirantes del listado ordenado
de admisión no seleccionen pueda ser adicionado al 50% que existe para los de horas adicionales. Entonces van con un poquito de diferencia para alcanzar a hacer estas programaciones. Así es. La plataforma funciona un poquito diferente, tiene una regla de operación que responde justamente a lo que se captó en el formulario que les hicimos llegar para saber cuáles eran o para confirmar cuáles eran sus centros de trabajo. Nosotros, como ustedes bien lo decían, es información que nosotros tenemos. Sin embargo, también sabemos que tenemos por ahí algunos remanentes de desubicados de otras administraciones y lo que queríamos era confirmar los centros de trabajo en donde están ustedes trabajando. Ese número de centros de trabajo y las horas con las que cuentan son precargados a la plataforma. Por eso les solicitamos esa información para que lo que seleccionen responda a las reglas de compatibilidad y del número de centros de trabajo que deben de tener. Y aquí, si me lo permiten, quisiera hacer un comentario. Este acuerdo que mencionaba Joanner, que lo saquemos también en un diagrama para poder tener un poquito más la información en cuestión de la claridad. Este acuerdo de horas adicionales refiere que la selección de los docentes no podrá rebasar la cantidad de 20 horas en horas adicionales. Es decir, si yo nada más tengo 5 horas y en mi escuela hubiese una oferta de 30, solamente puedo seleccionar 20 de esas 30. Importante entonces mencionar que a diferencia de otros procesos, que estos son otros de los ventajas que tiene el proceso de horas adicionales, una es que su participación es por 2 ciclos escolares, es decir, en este proceso de asignación de horas adicionales vamos a llamar primero a quienes no tomaron plazas en 21-22 y una vez que pasemos por ellos, entonces iniciamos con quienes participaron únicamente en 22-23 y así lo haremos en 23-24, iniciamos con quienes no seleccionaron ninguna plaza en este ciclo, que sean de 22-23 y luego iniciaremos con 23-24. Y otra ventaja que se tiene es que en este caso la plaza es definitiva en caso de que tomen plaza definitiva y el centro de trabajo también es definitivo.